Bien, la última vez, el último video que hice fue el capítulo número 1. Pero nada, supuse que viendo estas cosas, el debug, el display, o para qué sirve el formato, cuáles son los tipos de datos que llevan el formato debug y cuáles son los tipos de formatos que implementan el display y cómo implementar el display en los que no usan por defecto el display, me pareció lo más importante de ese capítulo. Ahora, en esta ocasión, vamos a seguir con los primitivos, que es otra de las cosas importantes. Entonces, RAS nos provee acceso a una gran variedad de primitivos. Por ejemplo, primitivos escalares, tipos escalares, que estos son, bueno, los enteros de 8, perdón, los que no tienen signo de, los que tienen signo de 8, 16, 32, 64 y 128 bits, que son asides. Después, los que no tienen signo, que son los de 8, 16, 32, son los mismos pero aside, ¿sí? Pointer side, pointer side. Ok, números flotantes, charts, booleanos y unit type, esto. Entonces, que lo que devuelve es una tupla vacía, o sea, esto es como una tupla vacía, ¿bien? El tipo de unidad cuyo único valor posible es una tupla vacía. Genial. ¿Qué dice acá? Despite the value, a pesar de que el valor de un tipo unitario es una tupla, no se considera un tipo compuesto porque no tiene múltiples valores. Bien, entonces tenemos los escalares y los compuestos, que esos son los arrays y las tuplas. Ya vimos que son los arrays, que son las tuplas. Los arrays, bueno, contienen gran cantidad de elementos del mismo tipo, y las tuplas proveen lo mismo pero de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, los valores siempre pueden cambiar la notación de tipo. Number podrían adicionalmente ser sufijos o por defectos, ¿sí? Que son suffix o defaults, eso lo vamos a ver ahora. Enteros por default siempre son i32, o sea, vamos a borrar esto. Esto es importante, o sea, no es importante, pero es para tenerlo en cuenta. Si nosotros no hacemos la anotación y ponemos un número, por defecto va a ser i32. Lo mismo va a pasar con los flotantes. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un número, una variable que se llame pi, vamos a, si no, nosotros no le pasamos el tipo de dato, automáticamente lo va a tomar como un F64. Bien, esos son por defecto, ¿sí? Bien, acá vemos, bueno, una función que acá tipo de anotación booleano, flotante. Los enteros los podemos no solamente especificar así, sino que podemos explicar, por ejemplo, let número, que va a ser igual a un número 3, que va a ser u32. ¿Ven? Entonces esto es válido, ¿sí? Nosotros acá podemos cambiar. Nosotros ponemos el número que queremos poner, que queremos asignarle, y luego, por ejemplo, un unsigned 8. Y ven que lo toma acá como tipo de dato, ¿sí? Podemos poner U8 también. Podemos poner que sea 3,67 y que sea F32. ¿Ven? Entonces esa es una manera sufija. ¿Ven? Esa es la suffix que vimos acá, la anotación sufija. Tenemos la anotación regular, que vendría a ser esta, y esta es la sufija. Bien, o por defecto, lo que les dije, si nosotros no especificamos, a los enteros le va a poner un i32 y a los flotantes un f64. Bien, también los múltiples tipos pueden ser inferidos dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces acá lo que dice es que el tipo 68, el tipo i64 es inferido por otra línea. Ok, i64, bien, porque acá nosotros acá le estamos, por ejemplo, ¿eso qué significa? Significa que cuando nosotros hacemos una variable que tiene, por ejemplo, un u8, ese valor puede ser inferido si la variable es mutable y después le cambiamos a otro número. Vean, número chico va a ser igual a 8. Va a ser igual a 8. ¿Ven? Ahí tiene un i32. Pero este, básicamente, también puede ser un u8, digamos, ¿no? Que va a ser 7. Pero como es mutable, si nosotros acá le ponemos número chico igual a este número, acá nos dice que nunca has leído o write before being read.
¿Por qué? Número chico. A ver. 68 y inferior fueron online. Autoframe. Ah, bueno, porque acá lo especificamos. Es como poner acá un U8. U8. ¿Ven? Pero si nosotros no lo especificamos en ningún lado, ponemos un 8, un 2, no va a aparecer este i32. Pero este i32, acá nos dicen que está esperando esto. Uy. Voy a hacer la variable otra vez. Length número va a ser igual a 12. ¿Ven? Vamos a borrar esta variable. Es igual a 12. Entonces acá vamos a poner número es igual a ta. Entonces el tipo de dato acá está siendo inferido. Si nosotros le agregamos más números, vamos a ver que en un momento va a llegar a números, bueno, no sé. Pero bueno, o sea, tengan en cuenta de que va a cambiar su valor, ¿sí? Su valor siempre va a cambiar. Espérenme. Entonces su valor va a cambiar. Bien. Veamos ahora los literales y los operadores. Bien. Literales operadores, enteros 1, flotantes 1,1, caracteres A, strings ABC, booleanos true, bien. Nosotros podemos, bien, tener esto. Nosotros, voy a mostrarle acá, que por ejemplo nosotros podemos imprimir. Y nosotros podemos, por ejemplo, agregar números. Pero de una manera podemos agregar este número 1000, pero si nosotros le agregamos otros 3 ceros, es 1.000.000. Pero ¿cómo sabemos si es 1.000.000? Esta anotación es como medio... Y sí, o sea, se entiende pero no se entiende. Si nosotros ponemos un ampersand, nosotros vamos a poder inferir en cómo se ve el número, pero no en el resultado, ¿sí? En el código esto es más visible, es mucho mejor. Es, por ejemplo, lo que se usa en números grandes, ¿sí? Por ejemplo, acá está usando una notación sufija. Nosotros podemos tener una notación sufija que diga, mira, este dato es un U64, ¿sí? Entonces hacemos cargo run y nos va a funcionar. Genial. Nosotros podemos también hacer operaciones. Podemos hacer +1. Si nosotros lo +1, ¿sí? Guardamos, cargo run. Si imprimimos, veamos que es 1.000.001. Este 1 y 32 puede ser lo mismo. Esto no lo vamos a hacer, que es notación científica, no lo vamos a hacer. Me parece medio... no. También podemos poner un poco de lo que son la lógica booleana, ¿no? Que es esto de tener compuertas, mayormente esto se usa en electrónica, es tener compuertas, 3 tipos de compuertas importantes: la AND, la OR y la negativa, ¿sí? Veamos que la AND significa true y true es igual a true. Bien. True y false es igual a true. Es igual a false, perdón. Esto lo que hace es evaluar dos condiciones, ¿sí? La compuerta AND evalúa condiciones. Si este es false y este es true, esto es false. Bien, entonces veamos que la compuerta AND lo que hace es evaluar condiciones. Entonces, evalúa condiciones y dependiendo de una condición sale algo imprimible, ¿sí? Entonces veamos que si pongo bandera 1, aguántenme. Veamos que si ponemos bandera 1 es igual a false, bandera 2 es igual a true,
nosotros hacemos un print de el resultado que nos dé esto, porque no, o sea, esto lo podemos tomar como si fuera una operación. Vamos a poner, acá vamos a imprimir algo. ¿Qué vamos a imprimir? Nosotros vamos a imprimir bandera 1 and, que es así se representa la bandera 2. Entonces, si nosotros imprimimos esto, nos va a dar false. ¿Por qué? Porque uno es true y otro es false. Bien, acá estamos haciendo lo que se dice, o lo que se denomina mejor, una condición. O sea, nosotros estamos haciendo una condición en base a un operador lógico, que es este. Así, estas son las tres compuertas. En sus respectivos lugares se representan así en código. ¿Sí? Esta es la compuerta AND, esta es la compuerta OR y esta es la compuerta negativa. Para que lo entiendan vean a AND como un y si. Vean a la compuerta OR como un O y vean un signo de negación como negativo. Entonces, acá, bandera es booleano, entonces, false. Entonces, si bandera es, entonces, true y si bandera 2 es también, va a dar un true. Entonces acá es, miren, lean esto como un, voy a borrar esto. Si true y true, nos va a dar true. Si true y false, nos va a dar false. Si false y true, nos va a dar false. ¿Por qué? Porque para que la compuerta AND nos dé un resultado positivo, las dos condiciones tienen que ser positivas. Si una de las dos es negativa, listo, nos va a dar false. Nos va a dar false. Entonces, acá como una de las dos es negativa, ¿qué nos imprime? Un false. Bien, entonces si a una le ponemos true, la salida que tengo es true. Porque acá true y true, true. ¿Ven? Ahora hagamos el mismo ejemplo pero con la compuerta OR, ¿sí? Así es como se denomina en electrónica. La compuerta OR se define así, entonces. Sí, vamos a hacer así. Así se nos hace más fácil de estar escribiendo comentarios en línea. Hagamos, miren, true y true. Esto es true, ¿sí? Perdón, esto es false. Oh no, también es true, sí es true. O esto es false también. Esto es false, ¿no? A ver. Creo que esta era false. Ah, no, esto es true. Ok, sí, sí. Si true y true, true. Si false y true, true. Ah, acá me olvidé de poner uno importante. False y false. Que esto cambia absolutamente todo lo que dije anteriormente. ¿Sí? Perdón. Entonces, esta bandera, la bandera OR, que era esta, para hacer un resumen es, si las dos condiciones son verdaderas, si las dos condiciones tienen el mismo resultado, el mismo valor booleano, van a tener como respuesta un true. Pero si uno de los dos valores es diferente al otro, nos va a dar false. Vean, si true y true, true. Si true y false, false. Uno de los dos es diferente. Como acá son iguales, nos da true. Como acá son diferentes, nos da false. Acá también son diferentes, pero en el orden alternado, nos va a dar false. Pero acá vean que los dos son false y nos va a dar true. Entonces cuando los dos son iguales, nos va a dar un true. Vean que las banderas las dos banderas van a ser false, ¿sí? Van a ser false. Vamos a guardar, vamos a hacer cargo run y vean que nos da false. Genial. Entonces, ahora veámoslo con OR. OR lo que significa es, y si una ¿qué? Si una condición solamente es positiva, nos va a dar como salida positiva. Entonces, vean que acá es true. Entonces acá vamos a hacer true, false, true, false, que es igual a true. Y vamos a tener un false, false, que esto va a ser igual a false. Entonces, esta comportadora es como un y si alguna de las dos, y acá es, y la comportan,
es como un... Se representa así. Es como un... Esta condición... Perdón, es como un i. Pero es como un i como... Y esto es como un i tipo así. Escuchen. Esto y esto. Este es como un... O esto o esto. El OR. En cambio AND es así. Entonces, si nosotros... ¿Esto qué nos va a dar? Si usamos la compuerta OR. OR lo que condiciona o lo que verifica es que una de las dos banderas... ¿Sí? Para que dé true, una de las dos banderas tiene que ser al menos true. Acá las dos son false. Entonces, como las dos son false, nos va a dar false. Pero si una de las dos banderas es true, nos va a dar true. Bien, y después está la negativa, ¿no? Que la negativa no compara una de las dos, sino que lo que hace es negar el valor que tenga algo booleano, ¿sí? Entonces hacemos cargo run y esto, como la bandera 1 es false y nosotros al principio lo negamos, nos va a dar true, ¿sí? Nosotros podemos jugar con todo esto, ¿no? Podemos poner así, bandera 2, perdón, bandera 1 y bandera 2. ¿Esto que nos va a dar? Un false, ¿sí? Pero si yo a esta bandera 2, que es, perdón, a esta bandera 1, ¿sí? Que es true, perdón, que es false, la niego, el valor va a ser true. Y como esto es verdadero y esto es verdadero, la computadora nos va a decir y esto, y nos va a dar un true. Bien. Pero si yo niego esta, de true pasa a false. Y como esta de false pasa a true y esta de true pasa a false, los valores son negativos. Entonces, en el caso de que nosotros hagamos cargo run, nos va a dar false. Pero nosotros podemos hacer esto. Nosotros podemos hacer y poner true acá. ¿Ven? Entonces, esto es como las matemáticas. Primero va a ser esto. Primero va a ser esto. Y después va a comparar. Entonces, esto es negativo, ¿no? Entonces, el valor de esta bandera, el valor que sea, pero el contrario. Entonces, bandera es igual a 1, es false. Entonces, esto va a ser true. Esta bandera es true, va a ser false. Entonces, esto y esto nos va a dar como resultado un true, un false, ¿sí? Pero acá, como lo está comparando con una compuerta OR, lo va a tomar como un true. Entonces, la salida que vamos a tener es un true. ¿Ven? Esto lo buscan en internet como lógica booleana con compuertas y lo van a entender muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, esos son los literales. Después tenemos las tuplas, ¿sí? Las tuplas son una colección diferentes de valores, ¿sí? Entonces, dentro de una tupla también es una manera de guardar valores. Nosotros en variables vamos a guardar valores. Nosotros podemos guardar en una sola variable un solo valor, como un dato numérico, ¿sí? Como un literal string, ¿sí? Como un número flotante. También podemos en una variable guardar múltiples datos de diferentes tipos, ¿sí? Esta tupla acepta diferentes tipos de datos. ¿Qué datos? Acepta enteros, literal strings, números flotantes. Puede aceptar también strings, ¿sí? Puede aceptar strings, ¿sí? Si nosotros imprimimos esto, acuérdense que tenemos, este solamente tiene un formato debug. Si nosotros imprimimos X, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, vamos a poner un formato en el que se pueda ver mejor. Vamos a ver que nuestra tupla tiene enteros, literal strings, flotantes y strings. ¿Ven? Entonces, en una tupla vamos a poder guardar múltiples tipos de valores, ¿sí? Nosotros podemos acceder o podemos hacer algo que se llama destructuring, que lo que hacemos es guardar en variables, ¿sí? Todos los elementos de una tupla. Para hacer esto tenemos que crear todas las variables en cantidad a elementos en la tupla. Entonces esta tupla tiene 5 hasta acá, 6,
7, 8 elementos. Entonces nosotros tendríamos que hacer 8 variables. Entonces tenemos que hacer A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Van a ser igual a la tupla. ¿Ven? Que automáticamente le puse el valor de la tupla. Lo igualé a la tupla. Y todas las variables tomaron el tipo de dato que les va a corresponder. ¿Ven? Entonces si nosotros ahora queremos imprimir el valor A, como A tiene un tipo de dato ISAI 32, no hace falta que lo hagamos en modo debug, lo podemos ver en modo normal, en modo display, porque este tiene el trait display. Entonces nosotros hacemos cargo run y veamos que la variable A tiene el valor 1, que es el primer valor en la tupla. Veamos por ejemplo el valor que tiene F. El valor que tiene F es un literal string. Entonces hacemos cargo run y lo imprimimos. ¿Ven? Una tupla también puede tener otra tupla que tenga dos números, por ejemplo. Si nosotros guardamos y acá nos va a dar un error de, mirá, la tupla esperaba todos estos tipos de variables y encontró estos nada más. Te falta uno. ¿Qué nos falta? Una variable para el último valor de la tupla, que en este caso toma un valor de una tupla que tiene 2 ISAI 32. Entonces si nosotros lo imprimimos y guardamos, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque esta variable tiene como tipo una tupla que tiene dos enteros, pero no tiene el formato, la tupla por defecto no tiene el formato display, solamente tiene el formato debug. Entonces lo imprimimos en formato debug, cargamos y vemos los dos valores de la tupla. Eso, nosotros podemos acceder a esos valores de la tupla mediante structuring. Otra manera por la que podemos acceder directamente es por la notación de puntos. Entonces nosotros hacemos esto y ponemos, mira, de la tupla que se llama, ¿cómo se llama la tupla? La tupla se llama X. De la tupla X accedemos al valor, al valor 1, al valor 0, al primer elemento quiero acceder. Acuérdense que el índice, el index de un dato, de una tupla, de un array, de lo que sea, ¿sí? Mayormente de un array, de un vector y de una tupla, después vamos a ver qué es un array y un vector, es por índice. Entonces nosotros tenemos dos conceptos importantes, ¿sí? Índice, que representa el lugar en la estructura, y tenemos la longitud, que lo que representa es cantidad de valores de la estructura, ¿sí? El lugar en la estructura. Esto siempre, no hay ninguna excepción, empieza con el número 0, ¿sí? A la cerosima vez. Bien. En cambio este empieza a contar del 1, del 2, del 3, del 4. Entonces, si a mí me preguntan cuántos índices tiene esta tupla, nosotros tenemos que decir tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Tiene 8 índices, o sea que si yo quiero acceder al último valor mediante su índice, tengo que poner que es 8. Vean que a mí me lo autocompleta, ¿sí? Acá cuando yo lo quiero imprimir me da un error de formato. Es lo que les dije, el formato debug, porque la tupla tiene formato debug. Entonces si yo corro, vean que me accede al último elemento. Si yo accedo al elemento 9, que en este caso no hay, ¿qué nos va a dar? Antes de compilar nos va a dar que no existe un campo número 9, pero si compilamos nos va a decir, mira, hay un error, no existe el campo número 9. Bien, entonces nos va a dar un error. Entonces el primer elemento siempre es el 0. Hacemos cargo run, vemos que es 1. Y el último elemento, en este caso, es el 8, es el índice 8, ¿sí? Entonces es la tupla. Entonces, eso es el índice. Si nosotros queremos saber la longitud, tenemos que hacer len. Tenemos que hacer len. Vamos a hacer punto len. ¿No podemos sacar la longitud de una tupla? ¿No?
¿No podemos sacar la longitud de una tupla? A ver. Tuple 0. Reverse. Ah, miren, no puedo sacar el... Miren, no puedo sacar el... Pensé que podíamos sacar, Juro que pensé que podíamos sacarlo, La longitud de una tupla. Bueno, pero básicamente es eso. Nosotros podemos acceder a la tupla mediante un destructuring o por índices, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que saber hasta ahora. Ok. Las tuplas son construidas mediante paréntesis. Eso es muy importante. Mediante los paréntesis y separación de comas agregamos los elementos. Bien. Cada elemento de la tupla toma un valor por sí solo, un tipo de dato por sí solo, donde T1 y T2 son tipos de datos, ¿sí? Entonces, T1 es un valor y T1 también tiene un tipo de dato. T2 es un valor y tiene otro tipo de dato, ¿sí? Functions can use tuple to return multiple. Ok, las funciones pueden usar las tuplas para retornar múltiples valores, ¿sí? Porque una tupla puede contener múltiples valores. Un ejemplo, por ejemplo, marca la redundancia, vamos a hacer una función que diga reverse, que va a tomar como parámetro una tupla que contenga dos números y un número y un booleano. Y esto va a devolver una tupla que contenga un booleano y un número, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a declarar acá una tupla que va a tener dos números, dos elementos, un número y un booleano que va a ser false. Bien, cerramos esto, genial. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a guardar, vamos a cerrar, vamos a abrir de vuelta. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es usar esta función. Pero esta función reverse, si yo ahora imprimo la tupla, si yo imprimo la tupla, vean que me da un error de compilación. Bueno, vamos a cortar esto por ahora, vamos a guardar. Si yo imprimo la tupla, me da que el primer elemento es un 1 y el segundo elemento es un false. Yo voy a llamar a una función que la estaba nombrando acá, que se llama reverse. Lo que va a hacer reverse es devolverme una tupla, porque le voy a dar una tupla. O sea, voy a decirle, mira, a esta tupla, esta función que te devuelva una tupla, que te devuelva los dos valores que le paso, pero en orden, vamos a darle vuelta a los valores. Entonces, ¿cómo podemos acceder a los valores, ¿sí?, de una tupla? Yo les mostré dos maneras. A través del destructuring, voy a ponerle A, B es igual a X, que es la tupla que me pasan, ¿sí? Así accedo a los valores. Y voy a devolver, como A va a tomar el primer elemento de la tupla que le pasemos y B el segundo, y yo lo que quiero hacer es devolver la tupla invertida, voy a poner que el primer elemento ahora va a ser B y el segundo va a ser A. Entonces, si yo ahora hago control S, guardo, listo, nuestra función cumple ese requisito. Acuérdense que al final de una función tenemos un tail, una cola. Si nosotros le ponemos punto y coma, esto no devuelve nada, ¿sí? Si nosotros ponemos un return, ¿sí?, esto no es ningún error, porque esta función devuelve esto. Pero nosotros podemos simplificar esto haciendo esto, sacándole el punto y coma y sacándole el return. Entonces, esto significa que te voy a devolver esto, te voy a devolver este tipo de datos. Nosotros podríamos devolver un número, ¿sí? No más. Si yo guardo, me va a aceptar que devuelva un número, pero me va a decir, mira, no, son incorrectos, no coinciden los tipos de datos. Vos me dijiste que esta función va a devolver una tupla, y ahora le voy a decir que va a devolver un U8 o un I32, y ahí sí voy a poder devolverlo. Pero en este caso esta función tiene que devolver una tupla. Entonces vamos a devolver la tupla BA, ¿sí? Genial. Ahora, como esto devuelve un valor, nosotros lo tenemos que guardar en otra variable, ¿sí? Entonces voy a llamar a la función reverse y le voy a pasar una tupla. Pero vean que si yo acá le paso la tupla, si nos acordamos de lo que era las propiedades de borrowing o de
o de ownership, cuando nosotros a esto, ¿sí?, lo agregamos en una función, se le pasa el valor y el dueño de la variable tupla a la función. Y yo no quiero eso. Yo quizá después quiero imprimir, digamos, la tupla original, ¿sí? Quiero seguir siendo el dueño de la tupla. Si esto lo guardo, vean que si yo hago cargo run, ¿por qué? Bueno, olvídense de lo que dije. Olvídense de lo que dije. Nada. Lo que les decía. Esta función devuelve una tupla. Le pasamos una tupla que en el orden que yo lo declaré tiene 1 y 2. Y ahora cuando yo imprimo el valor de lo que me devuelve el resultado de la función. Perdón. Era valor. ¿Por qué me está? Ah. Acá me olvidé de poner esto. Hoy. Acá esto. Bien. Si yo esto lo imprimo, vean que la tupla original que le imprimimos acá es 1 y false. Y cuando nosotros accedemos a esa función acepta como parámetro una tupla. Y devuelve una tupla. ¿Ven? Devuelve múltiples elementos. Entonces devuelve la tupla así. Nosotros podemos hacer eso. Como les dije, podemos acceder a los valores por notación de puntos. Podemos hacer una tupla de tuplas. Podemos solamente imprimir las tuplas que tienen en formato de bag. Podemos imprimir toda la tupla. Podemos, bueno, hacer funciones y pasarle como parámetro una tupla. Podemos también crear tuplas así, de esta manera. Cualquier elemento que tenga, por ejemplo, una coma, automáticamente va a ser una tupla. Yo puedo devolver acá un 3 y un 2. Si yo acá digo que devuelvo una tupla de dos números, un U32, U32, acá tengo que ponerle que devuelve dos números. Entonces esto lo borro, esto cargo run y devuelve dos números. ¿Ven? Puedo devolver números, no solamente strings. Puedo desconstruir y puedo también, por ejemplo, algo muy bueno, que yo puedo hacer una estructura tipo tupla. Nosotros ya vimos las estructuras, lo vimos en la otra lista de reproducción que yo estoy haciendo. Esta es una lista de reproducción aparte para repasar los conceptos que vimos en los anteriores capítulos, ¿sí?, que es del otro libro. En este capítulo estamos viendo Rust by Example y en el otro estamos viendo The Rust Programming Book, ¿sí? The Rust Programming Language, perdón, Book. Entonces, lo que nos dice es que, miren, nosotros a una tupla podemos estructurarla, digamos, ¿no? Podemos definirla. Entonces vamos a construir una tupla que sea de nombre lista. Entonces esta tupla, acá tenemos que definir los valores que va a tener, Esto después va a ser incambiable, no lo vamos a poder cambiar. Entonces esta lista va a llevar un U32 y un booleano. Bien, guardo y ahora vamos a usar esta función con esta estructura. Vean que esto es un poco inconciso, ¿no? Estamos pasando un parámetro que se va a llamar X, que va a tener un tipo de dato U32 y booleano, y va a devolver una tupla de U32 y U32. Esto es un poco inconciso porque vean que acá se puede cambiar, es como todo muy descriptivo. Nosotros podemos organizar nuestro código con estructuras, ¿sí? Y con enums, que lo vamos a ver también en un futuro. Entonces, las estructuras que nos permiten instanciarse. Las estructuras se instancian. Esta es una tuple structure. Entonces, una tuple structure se va a instanciar con una tupla. Entonces, vamos a llamar tupla, que va a ser de qué tipo. Perdón, de qué tipo no. Veamos esto como si fuera una programación orientada a objetos. Esto es una clase, ¿no? Es una clase de tipo lista. Entonces nosotros tenemos que una clase de tipo lista instanciarla en una clase. Entonces, ¿cómo la instancio? Llamando a la lista. Y entre corchetes, porque es una tupla, le voy a pasar los dos parámetros. Vean que acá ya me está dando error
de antemano que me dice espera 2 parámetros y encontró ninguno. ¿Ven? Entonces si nosotros le pasamos un 1, después le pasamos un false y guardamos, nos va a decir que bueno, esta tupla ahora es de tipo lista. De tipo lista. Entonces, a esta función yo le voy a decir, mira, te voy a pasar una tupla que va a ser de tipo lista, ¿sí? Y te voy a devolver una tupla de tipo lista. Perdón, ahí está. Y te voy a devolver una tupla de tipo lista. Bien, entonces acá la metodología es la misma, solamente que acá cambia A y S mayúscula. Acá qué error me está dando. Acá no sé qué error me está dando. No sé qué error me está dando, pero veamos acá que nosotros, como yo les dije, podemos acceder a la tupla mediante puntos. Entonces, vean que si yo hago x punto, el último valor va a ser el 1 y el primer valor va a ser el 0. ¿Sí? Entonces, acá me está diciendo, miren, acá vos estás devolviendo un valor, ¿sí?, de tipo tupla, que tiene un valor booleano y 1.32. Pero acá lo que me dice esta función es que vas a devolver una estructura. Entonces, ¿cómo devolvemos estructuras? Devolviendo estructuras, hacemos lista entre corchetes, porque esta es una tuple structure, y vamos a poner que el primer valor va a ser x.1 y el segundo va a ser x.0. Vean, acá me dice que los argumentos de esta lista son incorrectos. ¿Por qué son incorrectos? O creo que no lo podemos hacer con lista a esta función. No. Les voy a decir por qué no lo podemos hacer con lista, para que también aprendan un concepto muy importante. Cuando nosotros creamos una estructura, ¿sí?, nosotros vamos a instanciar los valores. Entonces, el valor U32 siempre va a ser para el primer elemento de la lista y el booleano siempre va a ser para el segundo. Acá yo estoy declarando una tupla que el primer elemento va a ser un 1 y el segundo va a ser un false. Acá lo que estoy diciendo es, mira, voy a recibir un tipo de lista igual a este y voy a devolver una lista de esta instancia. A esta instancia dice que en el primer elemento va a haber un número y en el segundo va a ser un booleano. Y yo lo que le estoy tratando de devolver, porque esta función es reverse, que en el primer elemento sea un booleano y en el último sea un número. Pero esta lista está instanciado, o sea, está creada para que el primer elemento sea un número. Y acá yo le estoy pasando un booleano, ¿ven? x1 es un booleano. Entonces acá me está diciendo argumentos de estructura incorrectos. Esto estaría bien si yo hago así. ¿Ven? Ahí sí me da correcto. ¿Por qué? Porque el primer elemento de la lista es un número y el segundo es un booleano, como lo dice acá. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es cambiar esto y decir, mira, el primer elemento va a ser, yo voy a devolver una tupla, que el primer elemento va a ser un booleano y el segundo va a ser esto. Entonces, yo directamente puedo hacer esto. Devuelvo una tupla de x.0, 1, perdón, y de x.0. Y vean que es muchísimo mejor. Tiene algunas ventajas y otras desventajas. La ventaja de que a la hora de llamar parámetros y de declarar tipos es estupendo, ¿sí? Vean que esto es muchísimo mejor que lo anterior. Vamos a recibir un parámetro de tipo lista, vamos a cambiar el orden y vamos a devolver una tupla que no sea del mismo tipo, sino que va a ser, por ejemplo, una estructura de lista reversa. Vamos a ponerlo así, reversa. Vamos a poner que el primer dato es un booleano y el segundo es un 1.32. Vamos a declarar esto y vamos a decir, mira, no vas a devolver esto que es muy declarativo, porque no lo deberíamos declarar acá, lo deberíamos declarar arriba. Vas a devolver un elemento de lista reversa. Entonces, acá, cuando yo devuelvo esto, aunque los valores estén en el mismo orden que este, no estamos devolviendo un tipo de valor lista reversa, estamos devolviendo un tipo de valor tupla de booleanos y de enteros. Entonces yo
para poder devolver un tipo de valor lista reversa, tengo que instanciar una lista reversa que contenga en el primer elemento un valor booleano, o sea que de x, que es el parámetro que me pasan, que es esta tupla, que en el primer elemento hay un 1, el primer elemento de mi devolución, tomando estos parámetros, va a ser x.1 y el segundo x.0. Si guardamos, genial, estamos devolviendo una lista reversa. Entonces, si nosotros imprimimos reverse con la tupla que creamos, acá me está diciendo, mira, lista reversa, o sea, esta estructura no implementa el método debug. Entonces los voy a poner derive debug. Debug. Voy a copiar esto, control C, y lo voy a pegar acá abajo. Control V, control S, cargo run y veamos que nos devuelve la lista reversa. Acá no imprimí, perdón, antes de pasar a esa función, cómo es la lista original. Vamos a imprimirla, vamos a escribir tupla, control S, cargo run y veamos que la lista es 1 y 2. Pasamos esa misma lista, esa misma tupla, por la función reverse y la tupla cambia de valor, cambia de orden, false y 1. Genial. Entonces vimos cómo funciona una tupla, cómo acceder a segmentos, cómo pasar o cómo usan las funciones como devoluciones tuplas para devolver múltiples elementos. Genial. Entonces vamos a hacer una actividad. Recapitulemos el Hello World que vimos de cuándo usar el formato display y cuándo usar el formato debug. Si nosotros volvemos a lo que es el formato, a repasar lo que decía acá, que era por ejemplo los formatos de printeo, vemos que el método debug, ¿sí?, lo pueden acceder diferentes, perdón, acá el método debug lo pueden tener todos los tipos, ¿sí?, pero no todos los tipos van a tener el método display. Por ejemplo, si yo acá con ft si yo acá voy a sttftm, acá vamos a ver que si vamos a enums, vamos a ver el método display, vamos a ver a quiénes se los implementa. ¿A quiénes se los implementa? Acá dice, vean que el método display dice esto: las implementaciones de ftmDisplay afirman que el tipo puede representarse fielmente como una cadena de caracteres en todo momento. No se espera que los tipos se implementen en el rasgo display. ¿Sí? Entonces vamos a preguntarle al rasgo cuáles, vamos a hacer acá, vamos a decir cuáles son los tipos de datos que por defecto tienen el método display, fmt display. Veamos que nos responde, esperemos que haga su respuesta. Genial. Entonces veamos que nos dice esto. En RAS los tipos de datos tienen por defecto el método display estos: los literal strings, los strings, los números enteros con signo y sin signo, los números flotantes, los booleanos y los char. Bien. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es la actividad de la tupla? De acá, de la tupla, lo que estamos viendo, la tupla. Nos dice, recapitulemos al ftmDisplay trade matrix. Entonces nos dice acá, mira, vamos a entender esto. Las estructuras no están dentro de la lista, ¿sí?
las estructuras y los enums no están dentro de y los vectores también, y los arrays y las tuplas, no están dentro de los tipos de datos, ¿sí?, que contienen el formato display. Por defecto tienen el formato debug. Entonces acá nos dice, añadí el formato display, ¿sí?, añadí el trait ftm display a la estructura matrix como en el anterior ejemplo. So, if you switch from printing debug to display format, see the follow. Entonces, esto así es como se debería ver la salida de la matrix display. Entonces vamos a ver, miren, acá está la declaración. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo. fn main display. Vamos a copiar esto. Entonces, veamos. Acá lo que está haciendo es crear un tipo de dato, o un tipo, perdón, una tuple structure que se llama matrix, ¿sí?, que acepta valor 5, veamos acá, 1, 2, 3, 4, perdón, 4 valores flotantes F32. O vamos a poner por defecto F64, que es el por defecto, ¿no? F64, F64, F64. Acá nos dice que esta estructura no implementa el derive debug. Ahora ya lo implementa. Entonces hacemos cargo run, veamos que se imprime así nuestra tupla. La consigna nos dice, mira, agrégale el método display y que se vea de esta manera. Entonces, ¿cómo a estructuras implementamos un ftm display? Primero importamos la librería, el módulo formatter, ¿sí?, de la librería principal, de la estándar. Bien, una vez que que trajimos, ¿sí?, el submódulo de la librería estándar, vamos a implementar, ¿sí?, el formato display a nuestra matrix, a nuestro tipo de dato matrix. Entonces acá es muy fácil, ponemos, esto es una función, entonces ponemos fmt, y vean que acá ya me aparece resaltado, ¿sí?, la función importante, ¿sí?, una de las funciones más importantes. No vamos a entrar en tanto detalle como lo hicimos la anterior vez de qué se necesita o qué significa cada cosa, porque está en el video anterior. Lo importante es que en esta función nosotros vamos a poder definir cómo se va a ver nuestra vista en display. Entonces vamos a poner el formato, este write acepta ahí se me está olvidando, acepta dos parámetros, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a verlo acá en la librería estándar. ftm write, acá está, es una función. Entonces vean, la función write toma como flujo de salida a estructura de argumentos que recomputa que los argumentos se formatearán en la cadena especificada. Entonces vean, toma ftm output y el formato. Genial. Entonces vamos a ponerle el formato, que en este caso va a ser f, que lo toma de acá, ¿sí?, y entre comillas vamos a ver cómo quiere que se imprima. Quiere que se impriman los primeros dos números arriba, un salto de línea, los segundos dos números abajo, ¿sí?, que estén estos corchetes, todo. Entonces vamos a hacer, mira, dentro de estos doble comillas vamos a poner el formato, que va a ser dos corchetes, y adentro va a estar el primer valor y el segundo valor. Entonces el primer valor, espacio, porque no hay ni siquiera coma, el segundo valor, ¿sí? Después esto va a ser un salto de línea, el slash invertido, n es un salto de línea, no deja ningún espacio, o sea que no hay que dejar ningún espacio acá, porque si dejamos un espacio va a haber una sangría acá. No vamos a dejar ningún espacio, y vamos a abrir otra vez los corchetes, vamos a poner espacio, vamos a poner el tercer valor, digamos, espacio, el cuarto valor. Bien, ahora, como esto es
¿Cómo lo tenemos que llamar? Ah, no hay que llamarlo de ninguna manera. No hay que llamarlo, perdón. Entonces, como esto toma valores o está instanciado mismo del tipo de dato al que lo llamemos, o sea, como digamos que la llamada de esta función va a ser cuando no le pongamos estos cositos. Entonces, cuando nosotros no le pongamos ese formato, Matrix va a autollamar a esta función display y va a decir, ah, bueno, entonces esta matrix, sus valores se van a ver de esta manera. Entonces, ¿cómo accedemos a los valores? Mediante self. Entonces hacemos self. Y como nosotros este es un formato, nosotros vamos a poder asignarle a estas llaves, porque vimos que las llaves lo que hacen es reemplazar valores. Entonces, la primera llave va a tomar el valor de la tupla, que en este caso es el mismo self, 0. La segunda llave, self, segundo valor. Tercera llave, self.2, que va a ser el tercer valor. Y la última llave, self.3, que va a ser el último valor. Guardo. Ya está implementado el método display. Le saco acá el formato de bug que tenía, se lo saco, guardo, le paso a la matrix, que la matrix tiene un tipo de dato matrix, que en este caso es una tuple structure que tiene el formato display. Hago cargo run y vean que se ve casi similar a como nos dijo. ¿Qué nos faltó? Poner el espacio acá al final. Hacemos control S, hacemos otra vez cargo run y vean que se ve de la misma manera que la salida. ¿Por qué? Porque le agregamos un método display y seleccionamos cómo quería que se vea una tupla en un string. Porque todo esto al fin y al cabo es un string, ¿sí? Si nosotros acá en matrix ponemos .push o .st to string, no le vamos a hacer nada, no le vamos a poner nada. Pero esto al fin y al cabo es un string. Si yo acá le pongo jajajaja, tipo pongo acá matrix en modo display y hago un salto de línea, que lo hago con el slash invertido y n, vean que si hago cargo run, matrix en modo display, vean que si yo a esta n acá le hago un salto de línea, ese salto de línea se va a hacer en la línea de abajo y va a haber un espacio como acá. ¿Ven que hay un espacio? Bien, entonces por eso después del salto de línea no debemos dejar de espacio, porque si no lo va a tomar como que le dimos un espacio ahí. Hacemos cargo run y se ve así. Genial. Bien. Ahora vamos a hacer la segunda el segundo ejercicio. Añadí una función que se llame transpose usando reverse function como template. Entonces reverse se refiere a no sé no sé a qué se refiere reverse function as template. A ver, hay una función de transposición utilizando la función inversa como plantilla. Ah, ok, entonces nos dice que hagamos una función transpose, ¿sí? Que haga como si fuera un reverse, como si fuera una función de reversa, ¿sí? Porque veamos que dice que acepte la matrix como argumento, ok, un tipo de dato matrix como argumento, y que retorne la matrix. A ver. Y que devuelva una matriz en la que se han intercambiado dos elementos. Por ejemplo, esta es nuestra matriz principal, que es 1, 1, al lado el segundo valor 1.2, el tercer valor 2.1 y el cuarto valor 2.2. Y el transpose, que va a ser cuando llamemos a la función, va a ser 1.1, que está acá, 1.1, el primer valor no se cambia, 2.1, ok. Entonces el segundo valor ahora viene a ser el tercer valor, y el tercer valor el segundo valor, el último valor queda como último valor. Ok, entonces esto es fácil, pero acuérdense que esto lo debemos hacer no como si fuera por defecto el display, sino que tiene que ser una función, porque acá estamos llamando a una función. Entonces acá, debajo del main, vamos a hacer function transpose, que va a aceptar un tipo de dato que va a ser matrix. Bien, no creo que devuelva un tipo de dato matrix, ¿sí? Porque si no deberían... sí,
vamos a devolver un tipo de dato matrix. En este caso, no como el anterior, vamos a devolver un tipo de dato matrix, ¿sí? Porque en este caso todos los elementos son del mismo tipo. En cambio, yo no puedo hacer el ejemplo anterior que devuelva el mismo método. Por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de las listas, no puedo hacer que se cambien los valores porque en la primera structure, en la primera tuple structure, definí de que el primer valor sea un numérico y que el segundo sea un booleano. Y yo no podía devolver ese mismo tipo de dato intercambiando los valores. En cambio, en este sí, yo puedo, por ejemplo, acá, instanciar que esta matrix, el primer valor sea 1.1 y después intercambiarlo para que sea el último, para que el 1.1, el valor 1.1 esté en la última posición y que este 2.2 esté en la primera posición. ¿Por qué? Porque siguen teniendo estos mismos requisitos, o sea, sigue siendo un F64. Entonces, en este caso, la función transpose va a aceptar un tipo de dato matrix y va a devolver un tipo de dato matrix también. Entonces, lo único que va a hacer es que ¿qué tenemos que hacer en este matrix? Tenemos que cambiar de valor, ¿sí? Tenemos que cambiar de orden los datos, ¿sí? Pero los datos de qué? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que se cambien los datos? ¿Cómo hacemos para que se cambien los datos? Hacemos un print. Les cambiamos los datos. Tomamos una referencia mutable. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? A ver, vamos a ver si el método que... Ay, se me trabó esto. Acá está. El método que hicimos antes funciona, a ver. Esto no es. Esto tampoco es. Esto tampoco es. A ver, no, esto es como no. Bien, entonces veamos, a ver. Nuestra función es devolver, tomar como parámetro una matrix y devolver un valor matrix, pero con los valores invertidos. Entonces voy a devolver una matrix, porque van a ser los mismos valores. Entonces voy a poner acá que voy a devolver una matrix. ¿Sí? Una matrix structure. Bien. Espera 4 elementos. Entonces, acá vamos a pasar una matrix instanciada. Podemos poner como ejemplo esta matrix, ¿sí? Esta variable matrix que tiene estos valores en este orden. Entonces, yo lo que puedo hacer es, mira, vos me vas a pasar una matrix que en este orden va a tener 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Yo te voy a devolver un valor matrix que va a tomar el primer parámetro de la función que me pases. El segundo parámetro va a ser el tercero, porque nosotros queremos que el tercero acá esté en el segundo lugar. Entonces hacemos x.2, que es el tercero en realidad, y que el segundo esté en el 3, o sea, punto 1, y que el último siempre quede en el último lugar. Bien, entonces acá estamos, esta función está tomando como parámetro una matrix que ya está un tipo de dato matrix que ya está instanciado, que ya tiene sus respectivos valores en su respectivo lugar, y va a devolver una matrix, ¿sí? Entonces en esa matrix vamos a instanciar otra tuple structure que va a tener los valores de la matrix que recibimos como parámetro en el orden cambiado. Bien, entonces si nosotros ahora hacemos print tuku, no hace falta poner esto porque ya tenemos el método display, transpose y el nombre de la matrix, hacemos cargo run. Veamos esto, vamos a poner acá un print /n para hacer un salto de línea. Me dice que le falta un semicolon, ahí está, /n. Hago cargo run y vean esto, me hizo el salto de línea, obvio. Entonces, esto es el modo display que hicimos de la primera matrix, que no está llamándose con la función transpose. Entonces vemos que es 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Y la segunda llamada, que es con la función, dice 1.1, 2.1, 1.2, 2.2. Que es como
quería que se vea este ejemplo. Genial, entonces ya hicimos bien las dos actividades. Entonces en esta actividad agregamos el método display y en esta usamos bien una función para cambiar el orden. Veamos que tomamos como parámetro una matrix y devolvimos también una matrix, un tipo de dato matrix, pero con los valores de la primera matrix invertidos. Vayamos a arrays y slice. Bien, entonces, ¿qué es un array? Un array es una colección de objetos de tipo de datos, ¿sí?, del mismo tipo. Acuérdense en esto. La diferencia entre una tupla y un array es que la tupla puede tener varios múltiples objetos del mismo tipo y de diferentes tipos también. Y un array puede tener solamente de múltiples elementos de un mismo tipo, ¿sí? Bien, los arrays son creados con brackets, que son, no sé, son estos, creo que estos sí son los corchetes, y con su longitud definida, ¿sí?, que ya es sabida en el momento de compilación. Entonces veamos que vamos a tener un tipo de dato y una longitud. Entonces los slice son similares, pero la longitud no es sabida en el momento de compilación. Sin embargo, un slide es un objeto, is a two-word object. Ok, is a two-word object. Ok, en cambio es esto, miren, entiendan esto. Vamos a traducirlo todo. Sí, vamos a ver. Las rebanadas, o sea, los slides son similares a los arrays, pero su longitud no se conoce en tiempo de compilación. En su lugar, un slide es un objeto de dos palabras. La primera es un puntero a los datos, ¿sí? O sea, un puntero a los datos, o sea, a qué datos va a tomar. Y la segunda es la longitud del slice, ¿sí? El tamaño de las palabras en el mismo en el que esté el USAI determinado. Ok, vamos a ver ejemplos igual, ¿sí? Vamos a ir al main, vamos a declarar, vamos a hacer nuestros propios arrays, ¿sí? Vamos a borrar todo, vamos a poner fmain. Bien, entonces vamos a declarar un array. Un array lo declaramos con estos bracitos. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si trato de poner otro tipo de dato y guardo, vean que me va a decir, mira, esperaba un entero y encontré un número flotante, ¿sí? Solamente pues números del mismo tipo de dato. Si guardamos esto, me dice que le falta el punto y coma. Bien, si printeamos, veamos que el array no tiene el trait ftm display, entonces lo tenemos que poner en modo debug. Entonces imprimimos array, cargo run y veamos que nos imprime el array. Bien, vamos a imprimirlo en este modo que es más lindo. Uy. Y vean que lo imprime así a lo largo. Genial. Bien, esta es una de las maneras de declarar array. Otra manera es declarar un array 2 que sea, ¿sí?, que sea así. Lo podemos declarar así, con estas pancitas, es decir, mira, el tipo de dato va a ser 32 y la cantidad de valores U32 que quiero va a ser 10. ¿Sí? Uy, perdón. Otra vez. La primera manera es esta, ¿sí? Que directamente pasamos, directamente pasamos los valores. Y la segunda manera es decirle, mira, yo quiero que mi array contenga este valor 10 y que contenga 10 veces ese valor, ¿sí? Si yo imprimo el array 2, es medio confuso porque puse mismo un valor 10 con la cantidad de objetos que quería 10. Entonces vamos a imprimir array 2 y lo van a entender ahora. Si yo hago cargo run, van a ver que esta declaración está diciendo, mira, este array es de tipo de dato i32 y tiene 10 elementos. Es como la declaración que está acá arriba del tipo, ¿ven? Este array tiene tiene tipos de datos i32 que siempre van a ser los mismos porque los arrays solamente aceptan datos del mismo valor, pero que tiene una longitud o tiene 6 elementos. Lo mismo acá. Yo puedo decirle, mira, este array va a contener el número pi, que es
3,14 lo va a contener 5 veces. Si yo hago control S y cargo run, veamos que esta array contiene el número pi 5 veces. ¿Ven? Genial eso. Entonces acá se puede ver las dos maneras de declarar. Acá esta función, esta variable xs declara el array ya acá, ¿sí? Es un array fijo. En cambio nosotros podemos decir que este array está siendo inicializado con el valor. Y acá le estamos diciendo, mira, este array va a contener el valor 0 500 veces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo en este array 2, que le digo que quiero que tenga el número pi 5 veces, ¿sí? Quiero acceder al primer elemento que guarde, lo hago con la notación de corchetes, ¿sí? Digamos que es como las tuplas, que accedemos con el punto y el número del índice. Acá accedemos con el nombre del array, como en las tuplas, el nombre de la tupla punto 1 o punto 0. Acá accedemos al nombre del array, corchetes y el índice, que en este caso es 0, porque quiero acceder al primer valor. Con el ejemplo que estoy dando ahora, cualquier array o cualquier índice, cualquier índice que yo le haga del 0 al 5, del 0 al 4, porque 5 es la cantidad de elementos, pero 4 es la cantidad del índice, nos va a dar 3,14. Imprimamos del primer array. Entonces acá yo estoy diciendo, mira, de la variable array, que es esta, que es una tupla, accedeme al elemento del índice 0, que en este caso es 1. Accedeme al 2, que en este caso es 3. No es este 2, ¿sí? Porque acuérdense que empieza de 0, 1, 2, ¿sí? 0, 1, 2. Entonces en este caso el número 3 tiene el índice 2. Nosotros estamos accediendo mediante índice. Si yo quiero acceder al número 2, pongo que su índice quiero que sea 1. Hacemos cargo run y vean que nos aparece 2. Bien. Similar a las tuplas, creo que nosotros podemos hacer un destructor. Veamos: A, B, C, D, E es igual a array. Sí, vean, podemos hacer un destructoring. Ok, requiere... Ok, me falta acá, le voy a sacar un elemento para que quede que solamente necesito 5. Y ahí vean que yo ahora puedo imprimir acá A. En este caso A lo puedo escribir sin el modo debug, porque A tiene tipo de variable 32. Pero le puedo dejar el modo debug y no va a pasar absolutamente nada. Hago cargo run y me da el número 1. Hago E, que quiero que imprima la variable E, y me imprime el 5. Genial. Otra cosa que podemos hacer es ver la longitud de nuestro array, ¿sí? Que acuérdense que no es lo mismo una longitud que un índice, ¿sí? No es lo mismo. Entonces vamos a imprimir la longitud del array .len. Imprimimos y nos dice que el primer array tiene una longitud de 5, ¿sí? Porque tiene 5 elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Vean que yo acá me dice, mira, retorna el número de elementos en un slice. ¿Por qué llama a un array slice? Eso lo vamos a ver ahora. Vean que slice son similares a los arrays. ¿Ven? Entonces podemos ver eso. Y podemos, por ejemplo, slice can point a section of arrays, ¿sí? Los slice pueden contener secciones de un array. ¿Cómo? Vamos a declarar un slice que va a ser a una referencia, ¿sí? ¿De qué array? Del primer array, de el 0 al índice 4. Punto y coma. Imprimo ese array, este slice. Hago cargo run. Y vean que este slice tiene una referencia de ¿qué? Del array. ¿Por qué le pongo una referencia? Porque si no se va a convertir en el dueño. Y además me va a dar un error de este tipo. Que no tiene... Bueno, no importa. Siempre pónganle que es una referencia, ¿sí? Porque acá por ejemplo me dice slice can be point a section of array. O sea, los slice pueden contener secciones del array, ¿sí? They are of the form, ¿sí? Esta es la forma, ¿sí? El índice que empieza y el índice que termina, como lo hice acá.
nosotros podemos decir, mira, yo creo que el índice 0 vaya hasta el índice punto punto 5, que en este caso no hay número 5 porque este es el índice. Hay índice 5, hay 0, 1, 2, 3, 4, entonces mejor hasta el 4. Pero hacemos cargo run, nos hace 1, 2, 3, 4, genial. Pero si nosotros siempre queremos que empiece desde el primer índice, podemos obviar podemos obviar el 0, siempre que queramos que empiece del principio del array, que va a dar exactamente lo mismo. Y si hacemos al revés, si nosotros queremos que empiece desde un número, que por ejemplo sea el segundo índice, segundo valor del array, hasta el final, podemos obviar el último valor del array. Damos cargo run, empieza desde el primer elemento, el primer valor con el índice 1, que en este caso es 0, 1, que es el 2, hasta el último elemento que es 5. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que quiero que vaya hasta el 4, hago cargo run, va hasta el 4. Entonces, si yo hago 0, 1, 2, 3, 4, vean que no me está tomando el 5. ¿Por qué no me toma el 5? Porque en los slides, aunque estemos diciendo, miren, esto va de elemento 0, que es igual a el índice 0, que es igual a 1, hasta el índice 4, que es igual a 5. Pero ¿qué pasa? En los slides, el último valor nunca lo va a tomar. ¿Cómo hago para que lo tome? Le tengo que poner acá el igual. Entonces hago cargo run y me lo toma. ¿Ven? O si no, en vez de poner el igual, le pones un índice más grande y ves que lo va a tomar. ¿Sí? Es un poco confuso poner el índice 5 porque vimos que el índice llega hasta el índice 5 si nosotros, por ejemplo, hacemos un print del array 5. Vamos a ver que nos va a dar nos va a decir, mira, index out of bound, o sea, está fuera de contexto, o sea, ya no hay en el array no hay un elemento con índice 5. Bueno, es medio confuso que acá yo te diga que pongas un número 5. Yo siempre pongo un igual a 4 para que me tome el valor del índice 4. Esto me va a dar error, así que lo saco. Genial, siempre tomen el índice 4. Bien, nosotros podemos tomar secciones, como dice acá. Nosotros podemos tener, por ejemplo, acá nosotros podemos tener arrays sin valor, ¿sí? Nosotros podemos declarar de dos maneras un array sin valor. De la misma manera que declaramos un array con valores. Entonces podemos poner acá así, ¿sí? Pero acá me está diciendo, mira, type annotation y por lo menos un esto, ¿sí? Por lo menos, o sea, mentira, no tenemos dos maneras de declarar un array, ¿sí? Tenemos dos maneras de declarar un array. Mentira, sí, podemos poner así. Underscore, que es ningún valor, punto, 0. Entonces, si nosotros recordamos a cómo definíamos un array acá, nosotros cuando ponemos un valor, decimos cuántas veces queremos que se repita este valor. En este caso estamos diciendo que ningún valor quiero que se repita 0 veces. Hago punto y coma, lo guardo y me dice, mira, if in expression, con the left hand of the assignment. Pero acá me dice que sí lo puedo hacer. ¿No? No me dice. Bueno. No sé por qué acá no le da error y a mí sí me da error. Cuando yo quiero poner esto y lo quiero guardar, me dice que acá. Perdón, acá. Underscore barra 0. Tampoco. Bueno. No podemos definir arrays vacíos. No sé por qué no me... A ver, si yo lo copio y lo pego, ¿me lo va a dejar de definir? Sí, me lo dejo definir. No sé por qué no. Porque le puse un valor acá. Si yo le pongo underscore... ok, le puse un valor. Le puse un valor de un array vacío. Por ejemplo, le puso un boolean. ¿Ven? Entonces vamos a verlo otra vez. ¿Cómo declarar array vacíos? Array vacío. Declaramos de esta manera. Red array vacío es igual a... Y antes de poner igual a, tenemos que poner que va a ser de un tipo. Cualquier tipo, U32, punto y coma. ¿Cuántas veces se va a repetir? 0 veces. Entonces va a ser igual a un array vacío, punto y coma. Genial. Si nosotros imprimimos este array vacío,
vamos a ver que no nos va a dar nada. ¿Ven? Es un array vacío de números. Pero si nosotros hacemos de que sea mutable y con un punto array guión bajo vacío índice 0 es igual a un número, hacemos cargo run, nos va a decir que está out of bound. ¿Por qué nos dice que está out of bound? Porque acá estoy diciendo que no va a hacer nada, flaco, o sea, hay cero elementos, por lo tanto hay 0 índice. Bien. Porque ya está fijo, es fijo esto, es fijo. Es un tipo de dato fijo. Entonces no vamos a poder agregar elementos. Bien. Entonces de esa manera obtenemos los elementos. Podemos obtener los elementos igual, creo que de otra manera también. Podemos hacer un let array .get. No, .get no hay, listo. No hay .get. Genial. En las tuplas, no sé si lo hablé, no sé si lo vimos acá. Hay un .get. A ver, .get. No vimos el .get. Bueno, lo voy a decir porque es muy importante. Nosotros cuando creamos una tupla, nombres, que va a ser igual a una tupla de literal string que diga ta 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 ta. Nosotros podemos acceder, como vimos, a los elementos de la tupla. Vamos a poner tuple. Ay, ¿cómo se llama? El nombre, no se llama la tupla. Nombre, punto, con la anotación de puntos. Punto y coma. Hacemos cargo run y accedemos al primer elemento. Pero si nosotros accedemos al elemento 4, vamos a ver que nos da un error. Pero este error, digamos que tenemos una lista mutable, una tupla mutable, que en un futuro va a poder ser cambiada, o sea que no vamos a saber en un futuro qué índice va a tener, a menos de que, bueno, usemos la función de índice. Vamos a poder usar un .get. Tampoco podemos usar el get. No podemos usar. A ver si hago un nombre. .get. Tampoco. Ah, bueno. No podemos. Qué raro. Yo sabía que sí se podía. A ver. Tuplas con valores de la tupla con get. Sí, supongo que sí se podía, sí. El método get se utiliza para hacer el valor de una tupla mediante su índice. Sí, se puede, ¿ven? Hello 42, tupla get hello. Ah, creo que lo tenía que declarar una variable. Fn main let tupla es igual a 1, 2. Vamos a hacer del 10 para abajo para que se vea la diferencia. Let valor 1 es igual a tupla punto get. Tampoco, no me deja. ¿Por qué no me deja? A ver, get 1. No meto name get for integers. Qué raro que no me deje. Es rarísimo que no me deje. Ni así me deja, rarísimo. Bueno, lo veremos en un futuro entonces. Pero bueno, eso es todo por lo de las tuplas y los arrays y los tipos de datos primitivos. Veamos que tenemos escalares y tenemos datos que no son escalares, ¿sí? Si vemos acá en los primitivos, tenemos datos escalares que son los números enteros, los números positivos, negativos, flotantes, con punto, los char que son solamente letras, caracteres, los booleanos que son escalares, y tenemos los compuestos que son los arrays y las tuplas, ¿sí? Entonces quedémonos con esto: array y tuplas compuestos, los demás escalares. Los escalares tienen el tipo de trait display y debug por defecto, mientras que los compuestos solamente tienen el debug. El display lo tenemos que implementar nosotros. Bien, los literales y los operadores son maneras en las que nosotros podemos representar los números. Acuérdense que podemos representar los números por el valor y el tipo de dato después. Notación científica, que eso lo van a ver por su cuenta. Y operadores, ¿sí? Que los operadores son estos: la compuerta AND, la compuerta OR y la negatoria, ¿sí? En este caso, si nosotros repasamos lo que habíamos visto, la compuerta AND va a devolver un true si los dos valores son true,
o los dos valores son false. Si los dos valores son iguales, devuelve un true. Si los dos valores, uno es diferente, como en este caso, va a devolver un false. En el caso de la OR, los dos valores deben ser diferentes. Perdón. Puede ser true y da true. Puede ser true y false y da true. Puede ser false y true y da true. Y puede ser false y false que da false. En la OR, con que un dato sea true, va a devolver un true. Y la negatoria niega el valor. Si es un true y le ponemos un signo de exclamación adelante, va a ser false. Y si es por defecto false y adelante le ponemos un signo de negatoria, va a ser un true. ¿Sí? Entonces esas son las cosas importantes de los primitivos. Genial. En el próximo video vamos a ver custom types, que vamos a ver otros tipos de datos que son datos customizados. Así que hasta el próximo video.